eh, a Ricardo Foster como para iniciar el programa. Ricardo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, bien, aquí estamos en este invierno gélido en muchos sentidos. Terrible, en muchos sentidos, ¿sí? En muchos sentidos. Digo, porque no solamente tiene que ver con los grados centígrados que tenemos, sino con un montón de factores, ¿sí? Así ¿Cómo, es. cómo denominás este momento, no? A ver, es un ¿Cómo momento, denominar, cómo denominás no es la palabra? ¿Cómo lo evaluás? Sí, sí, a ver, creo que es un momento, pensando en la Argentina, después sí, podemos sí, pasar sí. a un plano más amplio. En la Argentina es un momento de regresión en casi todos los órdenes, ¿no? Regresión en la vida económico-social, regresión en los derechos, regresión cultural, regresión en relación a los imaginarios que dominaron el sentido de patria a lo largo de nuestra historia, que hoy una parte importante de esta sociedad siga apoyando a un gobierno que viene a demoler el sentido de patria, el sentido de pertenencia, el sentido de lo compartido, es un rasgo y una conclusión que sacamos que para nada nos deja en buen lugar, sino que más bien nos plantea que estamos atravesando un momento oscuro de la vida social, democrática, argentina. La palabra democracia es una palabra muy devaluada en el presente argentino, muy gastada, y eso es una tragedia, entendiendo lo que significa una sociedad que va arrinconando la idea de la democracia como el lugar donde se procesan las diferencias, las diversidades y donde se puede soñar un país distinto, ¿no? No tengo ninguna duda, digo, y esto además fogoneado por algunos, me estoy refiriendo al presidente y a aquellos que lo acompañan, fogoneados por algunos que obviamente tienen intereses particulares y además tienen un sentido de patria medio complejo, ¿no? Yo Ayer, le sacaría el medio, ¿no? Le sacaría el medio porque no tiene un sentido de patria. ¿Qué es la patria? La patria es la el patria es el lugar donde otro. nacimos, la patria es la infancia, la patria es el barrio, el territorio, la patria son las personas con las que nos hemos vinculado a lo largo de nuestra vida, la patria es la memoria, y la verdad es que la patria es el reconocimiento de la diversidad, del otro. Para el mileísmo la patria como tal no existe, lo que existe es un territorio a ser gestionado en función de intereses privados, y esos intereses privados pueden ser de los ricos de la Argentina y los ricos de otras partes del mundo, particularmente de Estados Unidos. Entonces, ¿cuál sería el sentido de patria? Si no les importa la soberanía, no les importa, por ejemplo, la reivindicación histórica de la Argentina en relación a Malvinas, no les importa el vínculo histórico de la Argentina con el resto de los países de América Latina, se alinean absolutamente detrás de una política imperial retrógrada, reaccionaria y que está llevando a la humanidad a un borde muy complicado. Regalan los recursos naturales, desearían regalar los recursos naturales, están inventando todo tipo de legislación y de decretos para precisamente devastar y saquear aquello que le pertenece al conjunto de los argentinos y argentinas. Entonces, yo creo que no hay que hablar de patria cuando pensamos en Milei. El Día de la Bandera es un día muy especial, No, es el día que mira, recordamos algo. recién le pedí a Mati que se acercara para pedirle que mostremos el video de Milei en el monumento a la bandera en Rosario, flameando una bandera israelí. Sí, digo, Pero eso. me parece que no es en Rosario, porque Milei no fue a Rosario, ¿eh? Ah, Ni ¿no? siquiera fue a Rosario. Milei, a Rosario fue Villarroel, si no me equivoco. Milei hizo un actito en Buenos Aires. Ah, Un acto porque no le quedaba otra pero alternativa. estamos hablando de lo mismo, ¿no? No, de lo mismo, no, de lo mismo. Me parece que un día como el Día de la Bandera, que particularmente recuerda quizás a uno de los próceres más significativos y queridos por parte de los argentinos y argentinas, que tenía una idea de lo que tenía que ser una nación, de integración, que miraba con unos ojos abiertos la posibilidad de una confraternidad con los pueblos originarios, que tenía un espíritu de unidad con lo que todavía no había sido desmembrado de Sudamérica, etcétera, etcétera. Para Milei ni siquiera da para ir al Monumento a la Bandera, que es el lugar histórico
donde casi todos los presidentes y presidentas del país, el día precisamente que se homenajea a la bandera y a Belgrano, van a Rosario. No le interesa, no le importa, no le interesa la Argentina profunda. Acaba de bajar y de abortar una decisión del Congreso de la Nación que dirigía una cantidad de dinero para reconstruir la Bahía Blanca arrasada por la inundación. Eso es increíble, ¿no? No, es que no es increíble. Usamos palabras. Está bien, tenés razón. Es creíble, es creíble. No, es creíble, es creíble. Hay que decirle a la sociedad esto. No me vengan ya con que yo no sabía, no me imaginaba, porque después de más de 1 año y medio de gobierno de Milei, ya todos sabemos lo que significa el gobierno de Milei. Sabemos que significa saqueo de los recursos naturales, sabemos que significa destrucción del salario, sabemos que significa destrucción de la salud y de la educación pública, sabemos que significa destrucción de lo que ha sido una de las grandes virtudes de la Argentina, que es todo su universo científico-técnico. Sabemos que es la destrucción de derechos sistemáticamente, sabemos que es la destrucción de agencias claves del Estado que están allí para proteger a los ciudadanos, sabemos que es destrucción de la obra pública, sabemos que es destrucción de lo que le corresponde a cada provincia en términos de recursos. Todo eso es el gobierno de Milei, no es un accidente, no es que se olvidó, se confundió, qué increíble, no, esto se llama extrema derecha, neofascismo, autoritarismo, pónganle el nombre que quieran, destrucción sistemática de la vida democrática, apología del individualismo, de la violencia. Ahora están liberando la compra de armas, sí, para cada vez más jóvenes. Un joven, no sé, de una edad que debería estar pensando en otra cosa, hoy está pensando si se compra un arma, ¿para qué? En una sociedad como la Argentina. Porque sabemos que cuando proliferan las armas dentro de la sociedad, lo que prolifera es la violencia y la muerte. Ahí está la experiencia estadounidense, donde se compran y se venden libremente armas, y cada 2 por 3 nos encontramos con las noticias de masacres. Bueno, es un gobierno que quiere masacrar derechos y que quiere generar un país fragmentado, dividido, sin patria. Yo lo llamaría un gobierno sin patria. Un gobierno sin patria y con un montón de situaciones muy complejas para resolver. Digo, para cualquiera que tome la posta, porque esto me da la sensación de que tiene o debería tener una vida efímera, ¿sí? Y que además obedece a circunstancias que, bueno, las deberíamos analizar profundamente también, ¿no? Es decir, cómo llega Milei al gobierno, como para no repetir conductas, digo, ¿no? Es decir, sobre todo ahora que los muchachos se están reuniendo y juntando, ¿sí? Tratemos de no repetir viejas conductas, ¿sí? Totalmente. No, por supuesto que una parte de la responsabilidad ya cae del lado de aquellos que queremos que esta destrucción de la Argentina se pare. Si para parar esta destrucción de la Argentina hay que construir una alternativa opositora creíble, inteligente, audaz, generosa hacia adentro y generosa para ofrecerle propuestas y proyectos a la sociedad. Me parece que este es un momento en el que ese tipo de decisiones van a definir los próximos años. Si no superamos precisamente la mezquindad, el egoísmo, el hecho de pensar que cada uno es dueño de su kiosco, me parece que la posibilidad de construir una alternativa... ¿Cómo digo, Ricardo? ¿Cómo ves eso en particular? Digo, Mirá, estamos en una digo esto nada más. Sí. Estamos en una instancia donde indudablemente hay que apelar a la grandeza. Tenemos que dejar de lado esas pretensiones kiosqueras, tenemos que dejar de lado cuestiones que hacen al individualismo y que nos llevaron a esta situación que estamos viviendo hoy. Digo, ¿qué debería pasar para que las cosas tomaran otro rumbo? Vos lo dijiste, digamos, no sé si la palabra es grandeza, pero sí humildad, por ejemplo, ¿no? Que cada uno comprenda que este momento de la historia dramática de la Argentina requiere no de superhéroes, salvadores, que no sé dónde están, sino que requiere de hombres y mujeres conscientes, responsables,
humildes respecto a su propio lugar y que por lo tanto habiliten siempre a los otros. En ese sentido también incorporaría la palabra generosidad. Generosidad en el sentido no de regalar, sino generar el sentido de abrir el juego, de incorporar, de no creerse portador de la verdad, ¿no? De no creerse que el centro de la escena está ocupado solamente por el espacio político propio. Es un momento en que hay que construir hacia adelante, no construir de cualquier manera, no generar una unidad absolutamente falsa que después se desmembra inmediatamente. Yo creo que hay condiciones para una unidad genuina. Hay 4 o 5 puntos centrales alrededor de los cuales se puede organizar una programática, se puede organizar claramente una narración respecto a hacia dónde hay que ir y por qué hay que enfrentar al gobierno de Milei. Yo diría, hoy están dadas las condiciones para que la claridad respecto a lo que es el adversario sea meridiana. Mirá. No quiero usar la palabra enemigo, que estaría tentada a usarla para pensar en la extrema derecha y en el mileísmo, porque efectivamente ellos trabajan sobre la idea permanentemente amigo de enemigo, sus enemigos. Sí. La palabra adversario es una palabra mucho más democrática. Yo no sé si le cabe la palabra adversario al mileísmo, porque la palabra adversario le cabe a toda aquella tradición política que acepta que haya otras tradiciones políticas y que acepta que el ámbito democrática es el lugar de debate. Claro. El mileísmo niega a los otros, los insulta, los expulsa, los persigue, todo lo que ya sabemos, los quiere degradar, los quiere humillar. Mirá lo que dice Aníbal Pérez. Ricardo dice, vayan a echarlo, ustedes lo trajeron. ¿Qué quiere decir ustedes lo trajeron? No, lo trajo el voto del 56%. Sí, pero digo, 56%. Pero no solo, a ver, es decir, yo creo, te involucro a vos y me involucro yo, pero sobre todo me involucro yo, porque todo el mundo sabe dónde estoy parado, yo soy peronista de toda la vida, siempre lo he dicho, nunca escondí de dónde hablaba. Digo, yo me siento, yo indudablemente algún grado de responsabilidad tengo, ¿sí? Porque si ganó Milei, con todo lo que representa Milei y de la manera en que dijo, que hizo la campaña y que dijo que iba a hacer lo que iba a hacer, bueno, indudablemente algún grado de responsabilidad tengo. Digo, ni hablar de los dirigentes que tienen muchas más responsabilidades que nosotros, ¿sí? Sí, claro. Es decir, por eso... Sí, a ver, entiendo, pero siempre hay que manejarse con un cierto cuidado, porque hay algo que se llama el poder. El poder siempre actúa, el poder tiene una capacidad de fuego gigantesca. Yo a veces digo que resulta milagroso que todavía en las sociedades contemporáneas, donde el poder cada vez es más poderoso, valga la redundancia, existan proyectos alternativos de gobierno en sociedades que cada vez son más penetradas culturalmente, que cada vez son más captadas por una nueva forma de ignorancia y que sin embargo siga habiendo una masa crítica en el interior de las sociedades contemporáneas que sigan planteando que quieren vivir en una sociedad más democrática, más igualitaria, más abierta, más diversa, que no compran el discurso de la violencia, del individualismo, del narcisismo, del autoritarismo. Entonces, por supuesto que ahí está claro que hay una historia en donde el peronismo ha ocupado un lugar importante, que el Milei llega a la presidencia después de un gobierno del Frente de Todos que tuvo 100 falencias, seguramente algunas virtudes, pero que quedaron totalmente invisibles, pero 100 falencias de una dirigencia que no tuvo mejor cosa que hacer que proyectar una disputa interna a cielo abierto de la sociedad, por supuesto, pero también hay que entender que estamos en una etapa del capitalismo, del conflicto global civilizatorio, que implica que no es simplemente lo que le pasa a una sociedad. Los fenómenos de extrema derecha, de neoautoritarismo, de xenofobia, son fenómenos que van arrasando una parte importante de lo que llamamos Occidente. Ricardo, no ese fenómeno. Buen día, discúlpame que te interrumpa, pero escuchando atentamente en cuanto a todo lo que mencionabas, dejaste muy claro sobre la soberbia, la ignorancia,
Digo, es producto de lo que hoy los argentinos posiblemente, como la casta, porque esto te lo relaciono con algo que nosotros vamos produciendo, que es, por ejemplo, la reelección indefinida, se ha puesto ahora de manifiesto. No hemos madurado como país, como democracia, porque esta soberbia e ignorancia nos está impidiendo poder madurar, y por eso estamos sobre hechos como como Milei, que aparece y te plantea todo este tipo de cosas, y hay gente que menciona a Winston Churchill en esto. Hay cosas que yo ya no... O sea, escapa al razonamiento que uno pueda tener. Si entendió Foster es porque es un genio, ¿eh? Sí, lo entendí, no entendí. Él está trayendo el tema que se debatió en el Senado bonaerense de la reelección indefinida de los legisladores. A ver, que yo sepa, en general, habría que analizar distintas experiencias. La gran discusión sobre la reelección indefinida está vinculada a los cargos ejecutivos, ¿no? A los gobernadores. Sí, básicamente sí. En general, en la mayoría de los países democráticos, las elecciones a diputados o a senadores, donde hay estructuras de Senado y de diputados, o donde solamente hay una sola Cámara, no plantean el problema de las reelecciones, porque eso tiene que ver con el juego democrático. A mí no me parece ni que esté bien ni que esté mal, porque es el electorado el que finalmente va a definir si alguien puede seguir tener un nuevo mandato de diputado o de senador. Yo preferiría, por una cuestión personal, siempre acotar los tiempos, cualquier permanencia ad eternum en un cargo, sea legislativo, sea judicial o sea ejecutivo, plantea problemas. Por definición, me inclinaría a pensar a poner límites. Sin embargo, me parece que en ese plano de vuelta estamos desviando la discusión, ¿no? La discusión de el lugar real donde se destruye un país y se destruye una sociedad, se lo traslada a cierto discurso que siempre tiene la cosa de la antipolítica, ¿no? O sea, la responsabilidad la tiene un diputado que es reelecto, ¿no? Respecto a lo que está sucediendo en el país. Entiendo que Milei logró ciertos triunfos en el plano de los símbolos y de lo cultural. Logró instalar el concepto de casta y hacer que la casta sea fundamentalmente, entre comillas, la política, con las consecuencias que eso tiene. Si yo transformo la política y la asocio a la idea de casta, estoy también involucrando, aunque no lo diga, a la propia democracia, porque la lengua de la política es la lengua de la democracia, y si la lengua de la política está percudida, es expresión de la casta y representa a unos pocos contra todos los muchos, entonces la democracia también está fallando, se está gastando, y la antipolítica es y ha sido siempre el discurso del poder, el discurso de aquellos que quieren devastar una vida democrática participativa. No es casual tampoco que se esté produciendo una deserción electoral que para mí es gravísima en la Argentina. Ese es uno de los fenómenos a analizar, ¿no? Bueno, en un país con tradición de participación muy alta, más allá de la obligatoriedad del voto, en la Argentina siempre fue una fiesta ir a votar, que hoy casi el 50% de la sociedad pareciera está desistiendo de ir a votar. Eso marca una señal ominosa para la vida democrática argentina y, por supuesto, refuerza los poderes reales, porque lo que más quieren los poderes reales es que la gente no participe, que la gente no vaya a votar, dejarle la votación para aquellos que de verdad están en condiciones, porque son el producto de una educación de élite o algo por el estilo, de ir a tomar decisiones por la mayoría de la sociedad, ¿no? Entonces yo diría que hoy, la verdad que nuestra discusión no pasa por si un diputado puede ser reelecto en la provincia de Buenos Aires o en Salta o en Jujuy. Hoy pasa por ver qué se está haciendo con el Estado, con la democracia, con la vida en común, con los recursos naturales, con los derechos. Todo eso me parece que es el punto nodal de nuestro debate. Porque si no, estamos siempre en el terreno al que nos quieren llevar. Mira, el terreno es el de la antipolítica, básicamente. Ayer a la tarde, en el programa de la tarde, hablábamos de
la inserción, la invasión, no sé cómo definirlo, lo definimos como nos parezca mejor, se está dando un fenómeno que es medio intangible, pero que existe. De repente me lo contaba mi compañero de tarde, Eduardo Olivares, que se lo contaba un amigo de él que tiene en Bariloche. Empezaron a proliferar, ¿viste? Mochileros, ¿sí? Muchos mochileros, es decir, gente que no era de acá, que estaba haciendo. Y resulta que en un hostel aparece uno de estos y en el interior de su mochila tenía elementos topográficos, ¿sí? Es decir, nada es casual. Milei le veta a los jubilados el 7,2%, pero le entrega una pensión a los ex soldados israelíes. Nos están invadiendo el sur con gente que va ubicándose en distintos lugares que son realmente muy importantes, en lugares estratégicos. Digo, estamos en una situación compleja, no la estamos viendo, no la estamos dimensionando por ahora, me parece. Creo que estamos... A ver, yo igual diría con mucho cuidado, cierto ultranacionalismo de derecha viene agitando desde hace décadas y décadas el famoso Plan Andinia, que es la apropiación de la Patagonia argentina, incluso chilena, por parte de una conjura judeo-masónica. Digo, cuidado con esas cosas, porque detrás de ello allí hay un tufillo de antisemitismo oscuro, brutal. Me parece que es mucho discurso, mucho humo. En realidad, me parece que los problemas de los argentinos y las argentinas no es ningún intento de quedarse con no sé qué territorio, sino el negocio permanente que las grandes corporaciones, sean petroleras, mineras, digitales, hoy van construyendo para dominar países enteros, ¿no? O sea, es un capitalismo depredador, de desposesión. No son tres mochileros que van con una mochila haciendo mediciones topográficas, porque la verdad que pareciera un dispositivo un tanto anacrónico, no es necesario. Con una estructura satelital vos tenés la topografía. No, bueno, pero te lo puse como... No hay que mandar a nadie. Te lo puse como una cuestión anecdótica, no porque esto describa... No, está bien, pero lo que quiero decir es que en momentos de crisis, en momentos muy difíciles de una sociedad, se busca construir chivos expiatorios, ¿no? Y generalmente uno de los mecanismos de la cosa bien fascistoide es que esos chivos expiatorios pueden ser los mapuches, por ejemplo, puedan ser, vaya a saber qué, ¿no? Una especie de judío extraído del imaginario nazi de la década del 30 que quiere quedarse con la Patagonia, o puede ser, no sé, una conjura de masones. La verdad es que el orden de las disputas está demasiado clara en este momento. Milei representa un gobierno de pocos para pocos, es el que defiende en la Argentina, y yo diría que a nivel planetario, todo el dispositivo de lo que intenta ser la hegemonía estadounidense. Milei construye un gobierno que es un gobierno que estafa a la sociedad todos los días, que estafa a los jubilados, a los trabajadores, a los pequeños y medianos industriales y comerciantes. O sea, hay que focalizar en esa lógica, porque si vamos a ir a buscar, no sé... No, está bien. Bueno, salgamos de ahí porque... A Brasil de querer invadirnos. Yo escuchaba, por ejemplo, en un programa de radio infame a estos periodistas de TN, de La Nación Más y estas cosas, decir que Lula y Cristina, por supuesto, eran cómplices de Irán y que podían ser facilitadores de un atentado terrorista en Argentina. Fíjense el nivel de demencia. Bueno, nada, están delirando. Al que estamos llegando. Siempre se pueden crear este tipo de mentiras que después se expanden y que entran. Lo peor de todo es que por este tipo de dispositivo, entran en lo más íntimo de cada persona, en sus neuronas. No, obvio, sí, claro. Porque ir con mucho cuidado
a la hora de precisar de verdad. Pero los factos, Ricardo, es que nosotros tenemos 2 cámaras que asisten permanentemente, con un doble discurso. Hablan una cosa en Buenos Aires, otra cosa cuando hablan en las provincias, y ellos lo facilitan, y esa es la casta. Puedo nombrarte, no sé, qué sé yo, desde Luis Juez a Bullrich, no sé cuántos te puedo dar. A ver, por darle un nombre para que no quede como que a todo el mundo. Pero es que la casta no es solamente aquellos que hacen política, sea Juez o sea Bullrich. La casta está organizada a partir de todo un dispositivo de poder que incluye al poder económico, a las grandes corporaciones, que incluye al poder judicial, que incluye a los grandes medios de comunicación, que incluye, por ejemplo, a los dueños de todos los dispositivos digitales que hoy entran todos los días en nuestra vida. Sí, porque si la casta es Luis Juez, la verdad que... No, pero son los que permiten que las leyes o las normas o todo lo que vaya... Pero Luis Juez... Porque ellos están de acuerdo con eso. Pero Luis, tenés razón. El pseudo peronismo cordobés. Acá tenemos que decir, ellos son los artífices de aquellas cuestiones que de alguna manera permiten que los grandes centros o los grandes polos concentrados de poder realmente tengan el campo expedito para poder actuar. ¿Sí? Lógico, son ejecutores. Son ejecutores de eso. Son ejecutores de decisiones que involucran enormes beneficios para la especulación financiera internacional, para los que juegan fuerte en relación a los recursos naturales, pero por supuesto, esto es parte de nuestra historia, es parte del saqueo que han vivido los países, sobre todo del sur del mundo, América Latina, África, una parte de Asia. Es decir, la colonización no fue otra cosa que la expropiación sistemática de las riquezas de los pueblos terceristas. Entonces, no es que hoy estamos descubriendo la pólvora, lo que nos preocupa inmensamente es que después de 40 años de democracia, hoy la democracia en Argentina está siendo devastada con la complicidad de una parte significativa de la sociedad. Ricardo, mañana va a haber una reunión sin exclusiones, ¿sí? Por lo que tengo conocido, es decir, que van a participar todos aquellos que de alguna manera se sientan parte del peronismo y del campo nacional y popular. Obviamente la centralidad la sigue teniendo Cristina, pero bueno, me parece un dato más que relevante que pase esto, ¿sí? Sí. ¿Cómo lo analizas? A ver, yo creo que es fundamental que hoy el peronismo, volviendo a la conversación del inicio, sea capaz de resolver hacia adentro sus internas y hacerlo con amplitud y con generosidad, pero también reconociendo el valor de cada quien. Lo voy a decir crudamente. No es lo mismo llamarse Axel Kicillof y ser gobernador de la provincia de Buenos Aires que llamarse Guillermo Moreno y tener un porcentaje bajísimo de votos en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces me parece que en las negociaciones, en los acuerdos, hay que entender que no es lo mismo ser Cristina Fernández de Kirchner que ser el gobernador de Tucumán. No es lo mismo. Entonces, todos tienen que tener aquello que... Es fuerte lo que estás diciendo, No, pero por supuesto, porque ahí sí que es una falsa igualación. Si yo digo que Axel Kicillof es exactamente intercambiable por cualquier otro dirigente del peronismo, la verdad que no estoy entendiendo lo que está pasando. O si digo que Cristina Fernández de Kirchner en realidad es una más, no es así. Por supuesto que eso no significa que haya imposiciones, que tenga que aceptarse un verticalismo cerrado, ni mucho menos. Significa que hay algo del orden de las proporciones, del orden de los liderazgos, del orden de las responsabilidades, y más si estamos pensando en nada más ni nada menos que en la gestión de la principal provincia de la Argentina en términos cuantitativos y cualitativos, porque tiene la mayor cantidad de habitantes, casi el 40% de los habitantes, el aparato productivo de casi el 50% de la totalidad del aparato productivo de la Argentina, y donde el peronismo históricamente ha tenido sus núcleos
claves, bueno, estamos hablando de una responsabilidad y una potencia política fundamental. Entonces, todo eso hay que ponerlo en la mesa de negociaciones a la hora de decir, todos tenemos el mismo porcentaje a llegar a la toma de decisiones. Eso no es así, no es así, no puede ser así. Horacio Avilano dice, pregúntele al filósofo, por favor, ¿desde qué lugar político habla exactamente? Es decir, yo lo leo, tengo 80.000 mensajes es decir, le digo a Horacio, para nosotros, o para mí, ¿sí? Que soy el gestor de este programa junto con todos los chicos y con Fito, es decir, siempre es un honor recibirlo a Ricardo Foster, ¿sí? Es un honor recibirlo a Ricardo. Déjame que lo diga porque me están castigando, me entendés, en el chat diciéndome esto, diciéndome lo otro. Muchachos, no les respondo porque no quiero meterlo a Ricardo en este barullo que ustedes me están proponiendo. Planteen cosas que sean interesantes, es decir, ideas, salgan de la diatriba y del hecho de calificar a los que de alguna manera nos exponemos. Ricardo lo hace, nosotros lo hacemos, ¿me entendés? Y aporten, y cuando aporten están habilitados a decir lo que se les ocurra. Mientras tanto, salgan de ahí, por favor, ¿sí? Habla de porcentajes y no de doctrina. ¿Es así o me equivoco? No hablo de porcentaje, hablo de responsabilidad. No, bueno, no importa. La palabra doctrina es una palabra gastada también, ¿no? Y sobre todo en el interior del peronismo, ¿no? Los doctrinarios, ¿no? La palabra doctrina es una palabra complicada, compleja. Yo preferiría hablar de ideales, de un proyecto de sociedad y de nación. El peronismo siempre ha sido y tiene que ser generoso con una cantidad de fuerzas políticas que han optado a caminar junto con el peronismo en pos de la grandeza. Además los tiempos modernos nos imponen la necesidad de ayornarnos y de alguna manera. Por supuesto, imaginar que la Argentina se la puede gobernar como si estuviéramos en la década del 40, es la verdad que un sueño un tanto enloquecido, ¿no? La sociedad ha cambiado, son otras las demandas y los desafíos. Y yo digo, cada uno habla desde su propia biografía, de su propia responsabilidad. Un viejo poeta decía que cada uno es su propio padre y su propia madre a la hora de tener que asumir su propia responsabilidad, ¿no? Y por supuesto somos herederos, legatarios, somos parte de una historia, todos somos parte. Yo interactúo mucho con el chat, ¿eh? Y por ejemplo, Anteojo Negro dice, yo me expongo, me dice a mí, a techar una casa abajo de la helada, Trombeta, ¿sí? No, pero está bien lo que está diciendo. Sí, está bien. No, porque yo dije, nosotros nos exponemos. Bueno, él también se expone y lo valoramos y me parece que está es muy importante que sigamos haciendo el esfuerzo cada uno. Así es. Ahora, así es. El esfuerzo lo tenemos que hacer para vivir un poquito mejor, no para sobrevivir, ¿no? Ese sería el desafío. Es que quieren eso, quieren que nos convertamos simplemente casi en animales de sobrevivencia. Que lo único que estemos pensando todo el día es cómo llegamos al fin de la semana, si nos alcanza para comprarnos medio kilo de carne, si vamos a poder comprarle la ropita que se necesita para que nuestros hijos no pasen hambre, algo que debería haber quedado en un pasado lejano en la Argentina, en un país con derechos, en un país con mejor distribución de la renta, vuelve a ser la preocupación de todos los días, y de esa manera lo que hacen es triturarte, desarmarte, convertirte en un sujeto que esté todo el día obsesionado por ver cómo sobrevive, y así no se puede construir ni una democracia ni una sociedad. Lo que se construye es solamente alternativas individuales, y ese es un problema. Ricardo, te agradezco este ratito de charla, para nosotros siempre fantástico, ¿sí? Así que abrazo grande, para mí también. Gracias. Germán Sens. Moreno no dice eso en la doctrina, claro, Moreno